¿Alguna vez has sentido que tu mente es tu mayor límite? Bienvenidos a el podcast de Mentes Prósperas, el espacio donde la mente se expande y se transforma tu vida financiera. Aquí hablamos de dinero y además de libertad, abundancia y plenitud. ¿Listos? ¡Comenzamos! Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo en dónde nos escuches y qué se está haciendo. Queremos antes que nada agradecer por seguirnos, por estar con nosotros, por compartir, por comentar, por sugerirnos temas también. Muchas gracias. Y pedirles que se suscriban a nuestros canales, que nos sigan. No les cuesta nada a ustedes y para nosotros cuenta mucho. ¿Cómo estás, socia? Contenta, aquí de vacaciones en este momento todavía. Oye, ya abril, qué rápido, ¿no? Sí, ya el cuatrimestre, ¿verdad? El primer cuatrimestre del año que hace que estábamos todavía quitando el árbol de Navidad. Sí, cierto. Así es. Lista para seguir hablando de finanzas con este enfoque holístico, integral, esta parte invisible de las finanzas que no cualquiera te la dice. Y cuando la conoces dices, ¡ah! Con razón, quiero ser disciplinada y no puedo, con razón, todos mis esfuerzos y no he logrado hacer que el dinero permanezca en mi vida. Sí, la parte, bueno, a mí me gusta mucho cómo vamos integrando, ¿no? Emociones, pensamientos, energía y obviamente la parte material, porque tal cual las finanzas personales son como una mesa. Se ocupan 4 patitas, bueno, algunas que 3, ¿no? Pero en este caso es una mesa de 4. La parte mental, espiritual, energética, emocional y la parte material. Falta una pata. Sí va a estar la mesa, pero se nos va a tambalear. Entonces, para tenerla fuerte hay que trabajar en esos 4 pilares. No solamente en la parte matemática. Está perfecto que ya empecemos a tener un presupuesto, a anotar los gastos, pero ¿qué pasa con lo demás? Y ahora, hemos hablado mucho de nosotros, ¿no? Nuestras emociones, nuestra energía, pero ahora vamos a tocar un tema un poco más grande o profundo, que es el árbol transgeneracional, que escuché yo del dinero. Cómo me transmitieron esas emociones, pero ya no es mío. Entonces aquí la parte es empezar a descubrir, como ustedes saben, todo esto es autoconocimiento. ¿Para qué? Para mejorar. Entonces hoy nos toca hablar del árbol transgeneracional. Que es de los temas que yo creo que a las dos más nos han impactado, ¿no? Sí. En este caminar, ¿no? Del desarrollo personal, porque pues sabemos que todos somos productos de una historia, ¿no? Que tienes tu familia paterna, tu familia materna, algunos tuvimos la dicha de conocer a nuestros abuelos, otros no, muy poca gente conoció a sus bisabuelos, pero has escuchado de ellos, ¿no? Ah, que tenía tierras, que era empleado, que fue migrante, que, pues todas esas historias se van transmitiendo de generación en generación. Todas esas historias de dolor, todas esas heridas, todos esos traumas, la epigenética, que es una rama de la ciencia, ya demostró que se almacenan en tu cuerpo, en el ADN, así como heredamos el cabello chinito sin que yo, el color de la piel, la forma de la nariz de mi abuela, así también heredamos programación inconsciente, heredamos información. ¿Información de qué? De lo que se vivió en nuestro árbol. Si se vivieron muertes, si se vivió guerra, escasez, violencia, todo eso se va transmitiendo y se sabe que en las siguientes generaciones va a haber alguien que quiera librar a la familia de ese yugo que se ha venido repitiendo, ¿no? Hoy lo centraremos en el tema del dinero, aunque hay otros secretos muy grandes en las familias, ¿no? Sí. Sí, de hecho, cuando yo empecé a estudiar finanzas, bueno, ya creo que lo he platicado, mi primera sesión con mi coach, yo llegué lista con mi Excel, cuánto ganaba, cuánto necesitaba, todavía era empleada, estaba entre el brinco o no. O sea, en la sesión de 1 hora y media no hablamos nada de dinero, hablamos de árbol transgeneracional, hablamos de las enfermedades de mi familia, qué escuchaban, en qué trabajaban, por qué yo no podía dar ese brinco, a quién le tenía una lealtad. Era una así que de verdad yo salí llorando como una sesión psicológica. Entonces, de ahí empecé a entender todo. ¿Te sirvió? Claro, mucho, precisamente para entender por qué no podía dar ese brinco y empezar a soltar, porque aquí no es pelearnos, enojarnos con nuestros antepasados, es reconocerlos, agradecerlos y ahora sí me libero, ¿no? Porque yo en ese momento tenía una lealtad con mi abuela materna. Entonces, pues ya no está, mi abuela ya no está. Yo me acuerdo que fue la primera muerte que a mí me marcó mucho tiempo
mucho tiempo viví como arrepentida porque no me alcancé a despedir de ella. Entonces ahí entendí también por qué yo les sentía esa lealtad. Entonces la reconocí, le agradecí, la solté y poco a poco las cosas empezaron a fluir y he ido descubriendo más cosas. Cuando hablamos de lealtad familiar nos referimos a repetir algo para ahorrar a tu clan, ¿sí? Entonces, en este caso, si todas las mujeres de tu familia han sido amas de casa, cuidadoras de sus hijos, y tú ahora por los roles actuales trabajas, y esa parte de ti que se siente culpable, que dice, chin, es que estoy en el trabajo pensando en mis hijos, ¿cómo estarán? Pero estoy con mis hijos pensando en los pendientes del trabajo, no puedo estar en ningún lugar. Bueno, puede ser, ¿no? Esa parte que como todas las mujeres en tu casa solamente tenían un rol de cuidadoras, el tú tener también el rol de empleada te genera esa culpa porque no estás siendo leal a tu clan. Y si no eres leal a tu clan, se exilia, pues. Es como si te merecieras la muerte o salir inconscientemente, ¿eh? Para tu mente inconsciente. Entonces, saber esto te ayuda a liberarte, pues, a comprender, por eso me siento incómoda, porque soy la primera mujer en mi familia que trabaja y aparte cuida a los hijos. Entonces, de alguna manera te comprendes y sueltas esa culpa y les dices a tus ancestros simbólicamente que estás lista para tener ambos roles, pues, que sigues agradeciendo lo que ellas hicieron por la familia, pero que en ese momento de tu vida tú sí puedes ser mamá que cuida y al mismo tiempo ser emprendedor. Entonces, estamos revolviéndote un poquito aquí el final con el principio, ¿no? Pero es para que puedas integrar el tema, porque el tema sí es complejo. Entonces, ahorita vete preguntando, a ver, ¿qué vi yo de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos? ¿Qué profesión tenían? ¿Cómo ganaban dinero? ¿Qué hablaban del dinero? Hablaban del dinero? El que tenía dinero, el que mandaba, o cómo lo administraba quien lo recibía. Hagan de cuenta, sexo, salud y dinero. Son como los tres secretos de la familia. ¿no? Le digo a Marisela que cuando estaba estudiando, fui con mamá directo y le pregunté, mamá, ¿algún secreto familiar? Y dale, es que me soltó como 2 o 3 y yo, entonces, es que, caray, no estaba tan preparada para escucharlos, ¿no? Pero sí es cierto, pues. Entonces, si uno no habla esos secretos, ¿qué es lo que pasa? Pues se quedan ahí, pero la siguiente generación ahí van, porque ocupan ser liberados y sacarlos. Nosotros tratamos, obviamente, en la medida de lo posible, en el vocabulario que se pueda, pues con nuestras hijas decirles tal cual todo. No hablando de dinero, por ejemplo, pero cuando mi papá estaba muy enfermo, que era muy apegado a mis hijas, les dijimos, su abuelo se va a morir. Les explicamos, y obviamente les dolió, lloraron, pero cuando llegó el momento, no lo sufrieron tanto como si no les hubiéramos dicho nada. Ellas fueron al velorio, lo vieron, ya pues mucha gente nos ha criticado, ¿no? Pero para nosotros fue lo mejor y creemos que lo hicimos bien, porque no sufrieron tanto su muerte, eran muy apegadas a mi papá. Entonces, ese es un ejemplo fuera de las finanzas, ¿no? Pero hablando también de las... Pero sirve muchísimo para entender esa parte de los secretos, pues. Sí. ¿Te acuerdas que se dice que antes a los niños los dormían para que no vieran el muerto? Ay, no. Sí, los dormían. Yo tengo una amiga de mi edad que dice que pues se murió su papá cuando era una niña. Dice que ella se quedó dormida y cuando se despertó ya lo habían enterrado. Ay, no. O sea, ella nunca vivió el duelo de su papá porque la niña iba a sufrir. No, o sea, no. esa era la idiosincrasia de su mamá, pues, ¿no? Y ella, pues, es psicóloga también. Ella, terapias, sanando ese duelo. Exacto. Pues. Entonces, así como eso, también hay secretos de dinero, pues. Como, por ejemplo, una crisis económica. Nosotros pasamos por una y les dijimos a las niñas, ahorita no es momento de hacer esto y esto, porque estamos pasando por un momento complicado que está controlado, pero necesitamos tener cuidado. Claro que después de ellas, somos pobres. Sí, qué bueno que te lo pregunten. Ajá, no, les explicamos, ¿no? Lo que es una crisis, que es normal que todos la tengan, en lo que estamos estabilizados, etcétera. Entonces, nunca fue un secreto que, ¿saben qué, niñas? Ahorita no se puede. En cambio, ¿qué pasa? Como que no, ahorita no, luego. Entonces ellas en su mente van a pensar, a lo mejor eso de pensar que son pobres, sí se lo hubieran creído. Porque si ya no les empezamos a comprar lo que ellas quieren, pero nunca se habla por qué, o que es finito el tiempo en que vamos a estar de esa manera, pues entonces sí pueden pensar, somos pobres. Deja tú, pueden pensar, ya no me quieren. Si antes me llevaban a Disney, me compraban lo que yo pedía y ahora ya no lo hacen, entonces hice algo mal. Ya no quieren. Por eso es la importancia de hablar. Y todas las familias entiendan,
todas Sí. tenemos secretos y hemos pasado por procesos que hay que ventilar. En mi caso, yo creo que también lo he compartido yo en el podcast, esta parte de mucho el tema del dinero desde muy joven, de que yo no voy a repetir la historia de mis Ajá. papás, que trabajaron toda su vida y ahora viejitos sin dinero. A mí no me va a pasar. Y muy aferrada a hacer eso, la primera generación de profesionista y la primera que deja de ser profesionista para ser emprendedora y mucho. Y estudiando me doy cuenta pues de eso, de que en mi familia ninguna mujer, muchas mujeres se habían pasado mucha carencia económica, pues mucha escasez, casi viviendo como sirvientas, o sea, había mucho dolor en función de eso. Entonces, ok, logro ganar dinero, pero batallo para retenerlo. Ah, ok. ¿Por qué? Sí. Porque ahí viene entonces la lealtad con el clan. Ajá. Como las personas que más amo, mi mamá, mi abuela, fueron pobres, yo asocié pobreza con amor, Sí. asocié humildad con apego. Entonces, ¿cómo mi mente inconsciente me iba a permitir ser rica si eso iba a separarme de mi clan? Entonces, te fijas, no, mi problema no era producir dinero, mi problema era darme el permiso de ser rica. Y se sigue trabajando eso, ¿eh? Al menos ya la emoción, que porque lo que se repite es la emoción. Exacto. No crean que se va a repetir así literal la historia. Lo que se repite en la historia es la emoción. Ujú. ¿Y cuál es la emoción? El dinero no alcanza. En mi Ujú. ejemplo, ¿no? Tú podrías verme vivir en una privada, tener carro de agencia, hijos en escuelas privadas, pero mi emoción era la misma. Sí, Es como de, sí. ay, todo lo que gano se me va en gastos. Sí, Es la sí. misma emoción. Repetir frases que a lo mejor no las sientes tan tuyas cuando las analizas. Ándale, exacto, Sí. exacto. A mí también me pasó cuando mi esposo dejó de trabajar en la empresa, lo corrieron y yo estuve ahí. Entonces todavía estaba yo y mi papá y siempre nos apoyaron en muchas cosas. Entonces yo me acuerdo que repetía mucho la frase, ¿cómo voy a poder yo sola con mis hijas? No puedo darles lo que quieren. Pero yo repetía como si yo estuviera sola. Sí. Sola, entonces Sí. cuando después de las clases me puse a pensar, pues nunca he estado sola, mis papás Ajá. siempre estuvieron, mi esposo siempre estuvo, dejó de trabajar en la empresa, pero seguía Pero produciendo. Exacto. Entonces era una lealtad que le tenía a mi abuela. Mi abuela se separó desde bien, su hija más chica, que es mi mamá, tenía 10 meses y desde ella se encargó de sus hijas. ¿Ves? Entonces ella siempre tenía esa emoción de preocupación, de que tenía que darle a sus hijas, siempre estaba así, pues yo la estaba repitiendo, esa tensión, Pues, ese esa estrés. memoria se te activó Exacto, al quedarse sin empleo. exacto, y no era mía. Claro que no. Entonces, Ahí dicen los expertos en energía y conciencia que cuando te pasa algo, si te preguntas a quién le pertenece eso? Ajá. Y que solo por preguntártelo ya liberas Sí. tensión de tu cuerpo, ¿no? Aprovechando, les queremos recomendar el libro de Este dolor no es mío. ay, sí. Este libro está buenísimo, habla con todo el fundamento científico de este tema. Y también la serie, bueno, la serie está un poquito, según los expertos, maquillada, ¿no? Ujú. Pero la serie de Mi Otra Yo, Ah, está Mi Otra muy Yo se llama, padre. ¿verdad? Sí. Mi Otra Yo tiene 2 temporadas en Netflix. También te explica todo este concepto de constelaciones familiares, pues que el principio es ¿no? Sanar tu árbol, Ujú. ¿no? O sea, mujeres divorciadas, y la primera que se casa y tiene un matrimonio feliz es digamos, la oveja negra, la que vino y se dio cuenta que los hombres eran valiosos y formó una relación basada en el respeto, es la que sanó, digamos, esa raíz de, que otra vez no es ejemplo de dinero, pero pues le sirve, Sí, claro. sirve para ubicar. Sí, es que al final de cuentas esto nos va a servir para toda la vida, ¿no? O sea, para todos los aspectos en la vida. Algo que también quiero comentar es que no que una vez que la identifiques significa que ya no va a existir, Exacto. sino que ya te vas a ser consciente de dónde viene y empiezas a soltarla. Entonces yo lo que empecé a hacer era cada vez que me sentía así, a ver, espera, esto no es mío, abuelita, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por criarme, por estar conmigo, pero yo no estoy sola y yo tengo una familia que me apoya. Entonces empezaba como que yo a hablarle, a agradecerle, por supuesto, y a soltarla. Y así lo empecé a hacer varias veces, cada vez hasta que ya ahorita la verdad pues ya no lo siento, ¿no? Pero así como esa vamos a ir descubriendo más. Marcela lo dice me encanta como dice que somos como una cebollita, ¿no? Nos quitamos una creencia, nos quitamos una lealtad, pero vamos a ir encontrando otras. Otra adentro, te vas Exacto. Entonces ahí vamos trabajando en el autoconocimiento, ¿no? Y es bien importante esta parte de no juzgar, como bien dices, no Sí. juzgar a tus ancestros, es honrarlos, hicieron lo mejor que pudieron con la información y el contexto, el momento de vida en que ellos estaban, pues. Sin embargo, comprenderlo te ayuda mucho. Hay un concepto que se llama proyecto sentido, que te explica que el bebé desde que se fecunda ya va su programación ahí, ¿estás de acuerdo? ¿No? Porque va ahí el óvulo de tu abuela ya tenía
la información genética de tu Ujú. mamá, que por lo tanto es nuestra información genética. Entonces, Sí, esto le repito, es ciencia, pero lo que es importante es esta parte de entender que si tú tuvieras la historia de ellas, hubieras hecho exactamente lo exacto. que ellas hicieron, pues, ¿no? Y el Sí, resistirte te hace repetir cuando aceptas, honras, perdonas. Y no decimos que por escuchar el podcast ya vas a poder hacerlo, no, pero te queremos abrir ujú, la conciencia para que empieces a investigar estos temas si es tu caso, ¿no? Si estás diciendo, es que por más que lucho, como que algo me regresa, como que no sé qué es, puedes irte por este lado de lo transgeneracional. así es. Así que aquí para ir cerrando, ir como que aterrizando todo lo que hemos visto es, primero empezar a preguntarte, vamos a indagar o a recordar qué es lo que pasó con nuestra familia en este tema exclusivamente del dinero, pero ya saben que pueden Mm. preguntar de todo, ¿no? ¿Qué escuchaban? ¿En qué trabajaban sus ancestros? Lo que ustedes se acuerden y pueden ir a preguntar. Si todavía tienen a quién, pregúntenle, oigan, ustedes cómo se ganaban la vida, cómo cuando les llegaba dinero, qué sentían, cómo hablaban del dinero. Entonces ahí poco a poco van a empezar a descubrir. Ya una vez que lo empiecen a descubrir, lo siguiente será como agradecerlo, ¿no? Ajá, sí. O sea, lo descubres, lo comprendes y dices, Ándale. entonces yo por eso hago esto, de ahí viene, de ahí. Hay un ejercicio muy sencillo que es hacer un dibujo. Haz de cuenta, te dibujas tú, si tu mamá, tu papá y tus abuelos, aunque no los hayas conocido, si sabes su nombre lo pones, pero si no, de todos modos los dibujas así toda tu línea, 7 generaciones atrás, y ahí les dice, los veo, los honro, los comprendo y elijo diferente, Ujú. los desobedezco con amor, por ejemplo, ¿no? Es como que veo su historia. Es necesario entender que todo lo que vivieron ellos, tenía que vivirse para Así que es. tú el día de hoy pudieras hacer lo que vienes a hacer a este mundo. O Ujú. sea, te tocaba esa abuela, te tocaba ese papá, te Sí, tocaba. Hay gente que nos dice, pero es que no conocí a mi papá, yo no puedo saber nada de mi papá porque nos abandonó. Ah, pues también ponlo así, ¿sí? Con un signo de interrogación si quieres, pero engendrarte, por así decirlo, esa era su función. Eso es lo que le tocaba a él para que tú hoy elijas diferente, ¿no? O exacto. sea, lo que es importante es a lo que le llamamos sanar, pues es como hacer una historia diferente desde el amor, Así no es. desde el juicio, la resistencia de Exacto. que yo no voy a ser como ellos y les dejo de hablar y hasta me cambio el apellido. No, eso solo te va a hacer estar repitiendo, repitiendo y repitiendo, ¿no? Así es. Entonces es conocerlo, no juzgarlos, agradecerles y elegir soltar con Ujú. amor, elegir desobedecerlos con amor. Y poco a poco les decimos, no es que ya lo reconozcan y mañana todo perfecto, no, pero van a empezar y van a ver que se van a sentir ustedes diferente, se van a sentir más ligeros. Y cuando cambias tu energía, empiezas a vibrar diferente. Acuérdense que no es perseguir el dinero, es sintonizarte con la energía del dinero. Ujú. Si tú estás siempre vibrando miedo, vibrando escasez, vibrando angustia, incertidumbre, pues esa no es la frecuencia del dinero. La frecuencia Ujú. del dinero es alta, tiene más que ver con la alegría, con el gozo. Eh, Cambias primero tu frecuencia vibratoria, una vez que sanas, eliges diferente, entonces ahora sí puedes poner las nuevas creencias, ya van a embonar, pues, ¿no? Sí, O sea, sí. aunque me haya tocado ser la primera emprendedora de las mujeres en mi familia, lo honro con amor. Y los aprendizajes de ellas los uso para crear mi imperio financiero, por ejemplo, ¿no? Pero ya lo dices diferente y lo sientes diferente, Ya lo crees. ya lo crees, exacto, Así ¿no? es. Esa es la invitación, a cambiar, conocer nuestro árbol transgeneracional para esa información de nuestro inconsciente, traerla aquí, afuera, sanarla y ahora sí, reprogramarme, cambiar mi energía y poder materializar esa vida que deseo, esas finanzas o esa pareja o lo que estés buscando para tu vida. Así es, así que nos encantaría leerlos, así que si tienen encontrar alguna lealtad, alguna herencia que hayan tenido, escríbanla aquí, nos va a dar gusto escucharlos y saber que siguen hasta acá el podcast hasta el final. Muchas gracias por seguir con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Mentes Prósperas. Recuerden, los que no estén en nuestro comunidad de WhatsApp, escríbanos porque les tenemos pendiente el regalito del aniversario, ¿eh? No se nos olvida, pero los queremos tener en la comunidad y por ahí les vamos a avisar. Nos vemos aquí donde tu mente se expande. Y se transforma tu vida financiera. Bye. Bye.